Buenas tardes, profesora Yuli Torrado. Mi nombre es Saori Sarmiento, integrante del grupo de estática número 3, y le vengo a explicar la primera parte de la fase 3 del laboratorio equilibrio de una partícula. Esta página hace referencia a ser parte de la fase 2, pero lo quiero volver a mostrar para resaltar la fuerza real que actúa en el cable AC, que la vamos a tener en cuenta en la última parte de la fase 3. Y aquí está nuestro DCL del montaje sin ninguna carga presente. Procedemos a explicar el video de la fase 3. Gracias. Bueno, vamos a proceder a calcular todas las fuerzas que actúan o que están presentes en el montaje del equilibrio de una partícula. Para esto vamos a hallar el vector posición que ejercen en cada uno de los cables. Aquí tenemos el DCL que, de acuerdo al montaje, vemos que se presentan tres cables y cada cable tiene una distancia paralelo al eje Y o vertical de 28,5 centímetros. El punto A está a una distancia de 12,2 paralelo al eje y esto va de acuerdo al punto de origen que hemos establecido. De acuerdo al punto de origen paralelo al eje X o el eje horizontal, tenemos que el cable AC está a una distancia de 13,5 centímetros respecto al origen, y paralelo al eje horizontal X tenemos que los cables AB y AD están a una distancia de 5,5 centímetros. También tenemos que paralelo al eje perpendicular Z se encuentran a 9,5 los cables AB y AD respectivamente. Entonces vamos a hallar el vector posición, que consiste en relacionar las distancias de acuerdo al punto de origen y ubicarlo de acuerdo al eje o vector I, J y K. Tenemos, por ejemplo, que en la cuerda AC, el vector posición de la cuerda AC en el eje de la X es de 13,5 y en el eje de la Y es de 16,3 J. Con el vector posición ya calculado nos permite hallar la magnitud de cada uno de los cables. La magnitud de cada uno de los cables consiste en la fórmula de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de cada una de las posiciones del cable al cuadrado. Entonces, la magnitud del cable AC es de 21,1 centímetros, la magnitud del cable AB 19,6 centímetros y la magnitud del cable AD 19,6 centímetros. Ahora vamos a hallar el vector unitario. El vector unitario nos permite establecer la dirección de cada uno de los cables y consiste en la división de el vector posición sobre la magnitud. Y tenemos que la dirección del cable AC es de 0,6 y más 0,8 J. Del cable AB 0,3 y más 0,8 J menos 0,5 K. El cable AD es de menos 0,3 y más 0,8 J más 0,5 K.
Ahora vamos a hallar la cantidad vectorial, que esta nos va a dar paso para calcular los modelos translacionales de las fuerzas que actúan en el montaje. Esto consiste en multiplicar el vector unitario anteriormente calculado por la tensión de cada uno de los cables. Por ejemplo, tenemos que la cantidad vectorial del cable AC es 0,6 tensión en AC y más 0,8 tensión en ACJ. Y así respectivamente con cada uno de los cables. También vamos a añadir la carga de trabajo, que en este caso es la carga 1, y está en unidades de Newton, y esta equivale a 1,764 y está ubicado paralelo al eje vertical y por lo tanto su vector es J y con sentido hacia abajo, o sea negativo. Ahora vamos a proceder a modelar el modelo translacional horizontal, o sea, en el eje de las X, que consiste en la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje de las X. Tenemos que, y aquí están cada una de las fuerzas que actúan respectivamente a los cables en el eje de las X. Vamos a modelar el modelo translacional vertical, o sea, en el eje de la Y, y tenemos cada una de las fuerzas que actúan en el eje de la Y. Y ahora vamos a modelar el modelo translacional perpendicular al plano anterior, que son las sumatorias de las fuerzas que actúan en el eje de la Z. Realizamos la matriz y introducimos esta matriz en nuestra calculadora para así poder hallar la fuerza teórica que actúa en el cable AC, que en este es donde se encuentra el resorte y es igual a 0. Ahora vamos a aplicar las mismas fórmulas y los mismos cálculos, pero con la carga número 2, que equivale a 2,254 newtons. Aquí presentamos el DCL de nuestro montaje con la carga número 2 y podemos decir que hay un ligero cambio que se presenta en la medida paralela al eje vertical en el eje de la Y, que es el 16,5. Como al aplicar la carga y la altura que presenta desde el punto de origen cambia a 12 centímetros. Entonces, para poder estipular el vector posición en cada una de las cuerdas, tenemos que tener en cuenta esta nueva medida. Por lo tanto, el vector posición de cada una de las cuerdas AC, AB y AD respectivamente, paralelo al eje vertical, es de 16,5 en J. También cambia la magnitud. Ahora la magnitud de cada una de las cuerdas en el AC es de 21,3 centímetros, en AB 19,8 y en AD 19,8 centímetros. Hallamos el vector unitario, que como dijimos, va a estipular la dirección de cada una de las cuerdas y procedemos a hallar la cantidad vectorial para así poder modelar las sumatorias de cada una de las fuerzas en cada uno de los ejes. Ahora procedemos a modelar el equilibrio translacional
horizontal, que es respectivo al eje de las X. Luego el modelo translacional, el modelo de equilibrio translacional vertical y el modelo de equilibrio translacional perpendicular al plano anterior. Hacemos nuestra matriz y calculamos en la calculadora, teniendo así que la fuerza teórica que actúa en el cable AC es de 0. Por último, aquí presentamos nuestro último DCL, que es con la carga 3, que es equivalente a 2,94 newtons. Y también tenemos en cuenta, como en la segunda carga, que al momento de aplicar nuestra carga de trabajo, esta medida va a cambiar. Ahora es de 11,6. Entonces, para poder hallar el vector posición de cada una de las cuerdas hay que tener esta medida presente, relacionarla para poder ejecutar bien los cálculos. Entonces tenemos que ahora el vector posición de las cuerdas paralelo al eje vertical Y es de 16,9 J en cada una de ellas. Aquí hallamos la magnitud, que como dijimos con la fórmula de Pitágoras, el vector unitario para determinar la dirección de cada una, la cantidad vectorial para dar paso a los modelos de equilibrio translacional X, Y y Z. Y aquí pues añadimos nuestra W, que es el trabajo, y como este es en sentido hacia abajo, es negativo y es paralelo al eje vertical Y, por lo tanto es J. Procedemos a modelar el modelo translacional, el modelo de equilibrio translacional horizontal, el modelo de equilibrio translacional vertical y el modelo de equilibrio perpendicular al plano anterior. Descubrimos nuestra matriz, la introducimos en nuestra calculadora y hallamos la fuerza teórica que actúa en el cable AC. Aquí presentamos nuestro cuadro, nuestra tabla, donde se hace la comparación de la fuerza real y la fuerza teórica con respecto a cada una de las cargas que estipulamos para nuestro montaje. Pues como uno se da cuenta aquí, hubieron fallos, puede ser en la medida de nuestros montajes, en la manipulación de los instrumentos, en la ejecución de cada uno de los cálculos de los modelos, y ninguna fue similar a la fuerza real que actúa en el cable AC. Entonces, por estos errores humanos no se pudo calcular, o sea, la fuerza teórica no dio el resultado como en la fuerza real. Buenas noches, profe. Mi nombre es Kenner Támara, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, séptimo semestre. Bueno, profe, para hallar las tensiones de AC y AE, primero tenemos que sacar el vector posición. Luego de sacar el vector posición, vamos a sacar la magnitud de ambas, de TAC y de TAE. Luego de sacar ambas magnitudes, nos vamos al vector unitario. El vector unitario es la tensión sobre la magnitud de la tensión. Eso nos queda que nos da en TAC 0,4 I más 0,9 J. Y en AE da 0,18 I más 0,98 J. Luego de sacar el vector unitario, procedemos a sacar la cantidad vectorial, que todo nos da igual que la suma de las fuerzas en X es igual a 0 y la fuerza de Y igual a 0. Luego sacamos fuerza de X igual a 0
y fuerza de Y igual a 0. Después de tener las fuerzas en X y en Y, nos vamos a este cuadrito. Lo metemos en la calculadora y nos da que la tensión AC es igual a menos 6,90 y la tensión AE es igual a 3,06. Gracias.